que me hubiera gustado muchísimo en la exposición de motivos nos diera más claridad a los ciudadanos, a los abogados, de cuáles son las razones por las cuales se hace esta reforma judicial. Quienes cumplen con los requisitos y a partir de ahí ellos van a Requisito número proponer uno, después que sea a cada... Pro 4T. Ah, Rey, por favor. ¿Cómo esta reforma va a combatir la corrupción? Que fue uno de los grandes temas. Que aquí no veo la palabra corrupción en lo absoluto. Tampoco veo la palabra nepotismo, que son palabras que se manejaron en su momento. Yo sí creo que va a haber un buen número de personas interesadas. De hecho, por aquí traigo cuáles son los sueldos que actualmente se pagan a los jueces y magistrados. Ahorita me voy a una escuela de esas patitos a sacar un título. Sabemos que el acceso a la justicia no es para todos, aunque se hable muy bonita que la ley no tiene distingos de nada, sí los tiene en la realidad, porque el que no tiene un poder adquisitivo ahí más o menos, está condenado en un alto porcentaje a que no va a obtener esa justicia. La verdad, cuando uno lee la narrativa, argumentativamente es insostenible. Sabemos que políticamente la reforma va a pasar y tenemos que ayudar a que se implemente de la mejor manera. Bueno, ya estamos iniciando hoy la mesa de los abogados, atípica porque es el miércoles. Está con nosotros el exfiscal general de justicia del estado y abogado penalista, candidatazo también para... Se le va a seguir, bueno, Rodolfo Montes de Oca, se le va a seguir llamando consejeros también, ¿no, verdad? No, va a ser magistrado. Magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. O sea, el Consejo de la Judicatura Federal se divide en dos. O sea, bueno, desaparece, pero se divide en dos. El Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. Así es. Qué bueno, ¿no? Sí, porque claro, no tienen nada que hacer con lo de la administración, ¿no? Y muy rápido, nomás entre paréntesis, la semana pasada se aprobó ya en el Congreso de la Unión, bueno, más bien en la Cámara de Diputados, una iniciativa ya donde se regule el funcionamiento de ese Tribunal de Disciplina Judicial al que yo aspiro a llegar, en donde, bueno, pues ahí como que ya diputados de oposición se dieron cuenta en qué consiste ese tribunal y bueno, pues un reclamo tremendo, porque sí va a ser un ente, un órgano más bien, muy, muy poderoso. Sí, bastante. Y tenemos al académico Raúl Guillén, doctor en Derecho, presidente de la Barra Mexicana de Abogados en su capítulo Sonora. La semana pasada, antepasada, cuando se aprobó esta iniciativa para reformar el Poder Judicial acá en lo local, vimos al académico ahí en un foro, Raúl, estabas así como... Fue el viernes 6 de diciembre. ¿Te llevaron a fuerzas o fuiste tú? No sé. Una a ver, pon las imágenes ahí. Una aclaración nomás, previamente, una aclaración por la introducción que acabas de dar. El viernes pasado fueron los foros, ¿no? El viernes pasado. Sí, pero ya se aprobó por el Congreso del Estado la iniciativa. No. Es que él inició diciendo... no se ha aprobado por el Congreso. Es como que se presentó la iniciativa el foro, y se hicieron los foros. Para socializarla. Para consultar, sí. Pues. Entonces traigo híjole, se presentó, vamos llamándole la iniciativa por parte del Ejecutivo al Congreso. ¿Cuándo se va a aprobar entonces? Pues eso hay que consultar al Congreso. Yo en estos días. Pero sí, yo también creo. En estos días, yo creo que la próxima semana seguramente. Y yo te lo digo antes de cerrar, hoy, ¿no? Claro. Hoy antes de venir al programa revisé el boletín oficial del Estado a ver si es que aparecía publicado y por lo menos hasta el viernes pues no aparecía publicado que se hubiera aprobado. Y como el viernes se llevaron a cabo esos foros de consulta en 3 ciudades aquí de Sonora, pues me parece que era muy difícil que para el día de hoy ya estuviera aprobado por el Congreso, por eso me llamó la atención. Sí, me traigo muchos, y luego me revolví también allá, pues la semana pasada, pues ahí como anduve en la Cámara de Diputados allá en el Congreso, ¿no? De la Cámara de Diputados. Y bueno, ando con sí, cierto, sí. No sé por qué yo ya traía en la gente de que ya estaba aprobada. Pero o sea, bueno, por algo pensaste, no sé, creíste que si era una iniciativa que ya iba a ser aprobada. Pues, o sea, pues es que va a ser aprobada, ¿no? O me quieren apostar. Te estoy diciendo sarcástica. Entrando aquí al tema, pues bueno, entrando en materia sobre lo que es la implementación de la reforma acá en Sonora, ¿qué es lo que ven? A ver, Raúl, tú estuviste, a ver, pon las imágenes ahí, por favor, Alexis, del académico, cómo estaba ahí, representando a la barra. Ya me puedo retractar. A la barra, mira, es un tuit de David Figueroa que dice: un agradecimiento sincero a los abogados y especialistas que participaron hoy en el Parlamento Abierto sobre la reforma al Poder Judicial y sus ideas y aportaciones
son claves para construir y ya me lo quitó, pero bueno. Anda, ve nomás ahí aquí. Este es uno una federación de abogados, no sé qué hizo, Ah, como no, cinco Alcaraz, cabrones. Alcaraz, Alcaraz. Ahí está. Bueno, está el de la barra sonorense. ¿Cómo se parece el Tuca Ferretti, por cierto? Se llama José Manuel Ávila, ¿verdad? Y ahí está híjole, los otros no los alcanzo a identificar. Y ahí está el académico, que mejor se puso a ver el teléfono. Te agarraron. Estaba viendo la iniciativa. Es que todo lo revisa la iniciativa. Ahorita sí imprimir documentos, ¿no? Pero por lo general me apoyo. Andaba Darbe López también, colaborador de este espacio, por ahí andaba también, ¿no? Y participó también el maestro, que también es colaborador contigo esporádicamente, este Huitragua. joven licenciado, ¿cómo se apellida? Juan José Duarte. Pues porque yo vi unos fragmentos sí, ahí anduvo del Juan video. José, porque no lo vi en las imágenes, sí. Y Andrés Montoya. Yo son los que Sí, vi yo Montoya ahí en estaba las- también, en las enseguida de algunas Darbe López. participaciones. Y bueno, ¿qué se vio en ese foro, Raúl? Pues mira, la verdad que se trata de prácticamente darle un trámite a una reforma constitucional a nivel federal. Esta modificación a la Constitución de la Política del Estado de Sonora para adecuarla a esta reforma constitucional, pues me parece que va a transitar sin ningún problema, ¿no? Además que cuando uno revisa la iniciativa, pues aquí se habla, ¿no?, de manera textual, ¿no?, que es en cumplimiento con lo establecido en los artículos transitorios del decreto del día 15 de septiembre del 2024, donde se hace esta reforma judicial. En cuanto a la apertura, me pareció que una apertura bastante interesante. Ahí el diputado David Figueroa de manera muy amable nos, eh, nos atendió, la verdad. Omar del Valle también estaba ahí, Sí, Omar del Valle, el Valle, presidente, y la Presidente diputada del Terán, Congreso. y la diputada Terán. La verdad fue un evento Paloma Terán. Fue un evento totalmente abierto, sí, y donde todos pudimos sin ningún obstáculo manifestarnos en relación a la reforma, ¿no? En lo personal, yo sí hice un poco de acotación al tema de la exposición de motivos. A ver, ¿cuáles son las razones que se dan a nivel estatal para justificar esta reforma, esta adecuación a la reforma constitucional? Obviamente una es, en el primer párrafo aparece, y aquí la traigo en la mano, es eso, ¿no?, la adecuación al decreto del 15 de septiembre del 2024. Y luego sigues revisando el documento y vas buscando algún argumento, y no lo encuentras, ¿no? En la exposición de motivos. En la exposición de motivos, a mí en lo personal, y lo manifesté ahí en el foro, que me hubiera gustado muchísimo que en la exposición de motivos nos diera más claridad a los ciudadanos, a los abogados, de cuáles son las razones por las cuales se hace esta reforma judicial, independientemente de la adecuación a la reforma constitucional a nivel federal, que nos hubiera encantado, por ejemplo, que dijera, no, creo que ahí lo dije, no, bueno, cómo esta reforma va a combatir la corrupción, que fue uno de los grandes temas. Que aquí no veo la palabra corrupción en lo absoluto. Tampoco veo la palabra nepotismo, ¿sí?, que son palabras que se manejaron en su momento. Sí. No aparece nada de eso. Y la verdad, y se lo comenté yo a David, ¿no?, que sería interesante con un análisis propositivo, como un área de oportunidad, más que crítica, fortalecer la iniciativa señalando una narrativa argumentativa que fortalezca ideas como la elección popular, por ejemplo, de personas juzgadoras, garantiza una mayor legitimidad. No viene eso. Tampoco viene como la elección popular de personas juzgadoras garantiza una mayor calidad en las decisiones judiciales, que sería sumamente interesante, ¿no? Cómo beneficia el acceso a la justicia, a la seguridad jurídica. Y bueno, también decir, ¿no?, por cuáles son los riesgos, ¿no? Cuáles son los riesgos o cuáles son los problemas asociados a esta elección. Entonces sí, yo creo que la iniciativa obviamente, pues básicamente habla de un trámite que se está siguiendo, pero a mí en lo personal me hubiera encantado que la exposición de motivos señalara todo esto que es fundamental, ¿no? Muy bien. Rodolfo Montes de Oca. Bueno, pues yo lo que quisiera compartir es que en mi caso es una especie de sentimiento encontrado, porque si bien es cierto, yo he sido un partidario férreo de la reforma judicial, aquí a nivel local me parece que son circunstancias muy diferentes.
por un lado, si vemos, o los motivos, inclusive en lo que era el Poder Judicial Federal, los encargados de la impartición de justicia aquí en el Estado, en ese ámbito, muchos de ellos no son oriundos de aquí del Estado, jueces de distrito, magistrados, y entonces eso a mí me parece que es lo que también propiciaba esa distancia entre la comunidad y los titulares, además de que eso también podía propiciar pues que su cuidado no fuera tanto. ¿Por qué? Porque pues en cualquier momento los iban a cambiar a otro circuito o bien iban a regresar a sus lugares de origen. En cambio, aquí en el Poder Judicial del Estado, pues encontraremos que si no todos, la gran mayoría de los juzgadores, secretarios de acuerdos, actuarios, etcétera, no solamente son de Sonora y de esas ciudades correspondientes, sino también egresados de nuestra Universidad de Sonora. Y es gente que se va a quedar aquí, gente a la que conocemos. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece que ya ahí sí ya existe una cercanía entre la comunidad y los togados o los juzgadores a nivel local. Entonces, ese es un primer punto. El otro punto a mí que me parece muy importante es el relativo a la cuestión presupuestal del Supremo Tribunal de Justicia o del Poder Judicial del Estado. Antes de entrar en ese punto, sí nomás quisiera hacer una observación en cuanto a las cuestiones de fondo de esta reforma que a nivel local. Raúl, pues que participó en estos foros que hizo el Congreso del Estado el viernes pasado, en donde pues tuvo oportunidad de ver ahí en las redes, no en las redes, en YouTube, ahí los videos que subieron relativos a esos eventos, en donde, por ejemplo, observé en el de Nogales, pues no sé si sería el momento, pero yo solamente advertí a unos 8 o 10 abogados ahí como parte de la audiencia. Luego en Ciudad Obregón, pues también advertí unos 10, 12, cuando mucho, entre ellos a Omar, nuestro hermano aquí de Raúl. O sea, en el foro. En el foro para participar, presenciando, sí. O sea, lo que quiero decir es que lo vi muy escaso, muy limitado. Y aquí en el de Hermosillo, ahorita le preguntaba a Raúl y sí me dice que hubo aproximadamente unos 20 asistentes. Imagínate cuántos abogados tenemos en Sonora para que solamente ese número haya ido. Máxime cuando yo estuve en la Ciudad de México en los foros correspondientes a la reforma judicial del ámbito federal, sí eran eventos muy nutridos, pero muy nutridos de gente participando, o sea, y presente. Exactamente, debatiendo precisamente con el magistrado, con uno de los magistrados que encabeza lo que le llaman ahora las mañaneras de los jueces, el que aparece ahí junto con nuestro amigo Juan José Olvera. Juan José Olvera es magistrado también, es amigo nuestro, pero el que lo acompaña invariablemente ahí es este magistrado con el que yo debatí ahí en el Congreso. ¿El de lentes u otro que llegó? Porque luego te agarraron entre dos, ¿no? Bueno, llegó el refuerzo. Con el primero que estuve. Con el primero, es el primero llamándole el principal. Entonces, bueno, ahí te digo, sí era nutrido y creo yo que se aportaba mucho más. Ahora, independientemente de eso y en ese tema, yo lo que me parece una parte fundamental, esencial, muy importante, porque lo contempla aquí esta reforma también en Sonora, es quiénes van a formar parte de los comités de evaluación, porque replican, igual que a nivel federal, que cada uno de los 3 poderes va a contar con un comité de evaluación que va a revisar y analizar la documentación y los perfiles de todas aquellas personas que se inscriban o que pretendan aspirar a estos puestos. Entonces, el Poder Legislativo va a tener un comité de evaluación, según dice la reforma, con 5 distinguidos juristas. El Poder Ejecutivo, otro comité de evaluación con 5 distinguidos juristas, y el Poder Judicial, otros 5 miembros de ese comité de evaluación, que yo me imagino pues van a salir de ahí mismo, del mismo Poder Judicial. Entonces, yo creo que la parte medular, esencial, fundamental o cardinal en este tema va a ser, primeramente, quienes integren esos comités de evaluación. Y quiero pensar que como esta es una reforma constitucional y se tiene que emitir la ley reglamentaria, ahí tendrá que venir
cómo va a ser la selección de quienes integren ese comité a su vez de selección, porque a partir de ahí ellos pues van a recibir toda la documentación y van van a ahí determinar quiénes cumplen con los requisitos. Y a partir de ahí ellos van a proponer uno, después a cada uno de los poderes. A reír, por favor. Estoy concentrado. Sí, no, claro. Con cada uno de los poderes. Y entonces, ellos, al final, cada uno de los 3 poderes va a poder proponer a 2 miembros para cada uno de los cargos. Okay. Sí, para cada uno de los magistrados. Allá son 10, ¿verdad? Sí, a nivel federal. Aquí van a ser 2. 2, así es. 2 para cada uno de los cargos. Si, por ejemplo, así lo entiendo yo, si son 4 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, entonces cada poder podrá proponer a 8. A 8. Así es. Y luego viene la otra situación de logística, que sí puede ser ahí complicada, que tiene que establecerse los distritos en los que cada uno de los jueces va a competir, etcétera. Pero bueno, a lo que voy es esto, que ese primer filtro, ese primer tamiz y los criterios que vayan a prevalecer, vamos llamándole formales e informales, que creo es a los que tú te referías hace un momento, van a ser clave para el momento de quienes van a cruzar esa línea y después participar en estos comicios, en estos procesos electorales. Entonces, sí, yo quisiera hacer énfasis en eso, que yo creo que los colegios de abogados, las barras de abogados, las agrupaciones de abogados, muy en particular la que en mi concepto me parece que es la más prestigiada y sobre todo la más seria. Que ¿La cuál? La agrupación de abogados en el estado de Sonora, que me parece a mí la más prestigiada, la más seria, que es la que encabeza Raúl Guillén, que es la Barra Mexicana de Abogados en su capítulo de Sonora, creo yo que tendrá que estar muy atenta, primeramente, o sobre todo, a quienes van a integrar esos comités de selección. Y ya en mi siguiente participación aquí platicaré de cuestiones presupuestales que me parecen, no tanto, que ese también será tema, ¿cuánto va a costar la elección local? Si a nivel federal ahorita nos compartías que se está hablando de 9, cuando originalmente hablaban de 13,000 millones, ahora bueno, pues el Congreso lo bajó a 9,000, pero aquí a nivel estatal, ¿cuánto va a costar? Y si en el presupuesto de egresos actualmente, el presupuesto de ingresos es el que se acaba de aprobar, me imagino que deben estar ahorita trabajando el presupuesto de egresos, si ya tienen algún número contemplado sobre el costo que va a tener esta elección, pero pues ese es un tema aparte. Eso es muy importante, ¿no? Lo que mencionaba ahorita Rodolfo en cuanto a la reglamentación y seguramente todavía no viene ahí la iniciativa, ¿verdad? Pero fíjate que uno de los temas centrales, y ahí todos estuvimos de acuerdo, en hacer hincapié que para que no se caiga esto y para que tenga, entre comillas, la más credibilidad posible, pues el comité de elección es fundamental, ¿no? Y de alguna manera a mí se me vino a la mente esto que pasó con la Piedra, Rosario Piedra. Piedra Ibarra. No, Piedra. Rosario Piedra, no sé qué. Que es una piedra. Ibarra. Piedra Ibarra. Yo sé que es piedra porque dicen que es una piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, que no pase eso, ¿no? Que ahí pedimos nosotros como barra, y ahí estuvimos en bloque todos, creo que planteamos esto, y fue un requerimiento de todos prácticamente, de los que estuvimos ahí, que se tuviera muchísimo, de todos los barristas, tanto de las otras barras, y tu servidor, ¿no? ¿Cuántas barras, colegios hay? Estuvo la barra sonorense, estuvo la esta del Carat, la de Carat, no sé Confederación de Abogados, creo que hubo ahí por ahí uno de consejeros, una que yo nunca, la verdad que yo no sabía. ¿Cómo? ¿No? ¿Así se llama? Algo así como de director del Consejo Jurídico, no sé de dónde, la verdad no es barra que yo sepa, ¿no? Pero todos coincidimos, todos, en que es fundamental que el comité de selección se cuiden que sean los perfiles adecuados, es decir, que estén legitimados y que se cuide muchísimo eso, porque de lo contrario, pues se va a perder la credibilidad, ¿no? Si de por sí la forma de nombramiento tiene un matiz político bastante sustancial,
que ya dificulta el pensar que esto no es político. Yo creo que, porque a nivel federal pues ya vimos cuáles son o sea, hay perfiles que obviamente tienen una carga política de manera clara. Y creo que aquí, pues bueno, uno de los requerimientos que hicimos, que este foro sí sirvió para eso, la verdad sí sirvió para eso, y yo vi que David Figueroa apuntó ahí todo, y bueno, y quedó con el compromiso él de atender, ¿no? Atender esto. Y bueno, creo que ahí sí se puso el dedo en la llaga, ¿no? Ojalá y que en la ley secundaria o en la ley o en la normatividad que en su momento se dé, pues se den los puntos importantes de cómo se va a elegir ese comité de selección, cuál va a ser el mecanismo, y que se invite a la ciudadanía, que se invite a las barras también como a nivel federal a participar, ¿no? Creo que eso ayudaría mucho, ¿no? ¿Conocen ustedes algún colega, algo que tenga la intención de participar acá en lo local? ¿No? ¿Para el comité de selección? Tanto de comité de selección como de magistrado. Para una candidatura. A mí sí me gustaría participar Sí. como miembro del comité de selección. No, pero te pregunta él alguien, ¿tú te refieres más bien? Los dos sí, y candidaturas sí, y candidatos no tienen, No, conocen a alguien. Mira, lo que pasa es que yo creo que esto está en ciernes todavía Sí. aquí en Sonora. Y yo sí creo, sí pienso que cuando se apruebe esta iniciativa de reforma constitucional y luego se apruebe la ley reglamentaria y se tenga que poner en marcha todo lo que implica este proceso y que se publiquen convocatorias para que se inscriban, yo sí creo que va a haber un buen número de personas interesadas. De hecho, por aquí traigo, para quien le pueda pues generar interés, cuáles son los sueldos que actualmente se pagan a los jueces y magistrados. Ahorita me voy a una escuela de esas patitos a sacar un título. Que yo tengo entendido que no son muy altos. No. En lo local, ¿verdad? Pero bien castigados. No ganan igual que un juez federal, pero tampoco no son tan bajos, pues, ¿no? Yo hubiera pensado que era más bajo, pero no, o sea, me parece algo digno. Debían de ganar más, obviamente, por su trabajo, pero de acuerdo al propio acuerdo dictado aquí por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Buenos, anda haciendo la chamba de periodista. No, pues es para traer algo que sea de interés está para la gente, porque ¿qué le va? Son muy buenos datos. Porque para empezar, mira, entiendo yo que puede haber gente que quiera ser miembro de los órganos jurisdiccionales por vocación, pero también la pregunta automática es ¿cuánto gana? Pues quiero saber, a ver si me y sobre todo tanto que se ha hablado, ¿no? De esto de los privilegios de los jueces, pero acá siempre en los locales pues no ha sido tanto así. Y fíjate que desde esa perspectiva también yo quisiera señalar que a la materia penal, que es a la que nosotros nos dedicamos y tenemos contacto muy constante precisamente con los jueces de materia oral, muchos de ellos que precisamente fueron capacitados aquí por el doctor Guillén, algunos ya mejor los niega, pero sí, muchos de ellos. Pero sí es lo que se pudo. Estamos en la 9ª entrada. Pero bueno, yo sí debo de decir que son jueces, en mi concepto, de gran calidad, sobre todo de buena fe. Hay gente muy valiosa. De buena fe, y que pues puede haber uno o dos prietitos en la rosa ahí, pero que la gran mayoría son gente de buena fe, decente y de buena calidad. Y entonces ellos, en este momento, de acuerdo a esta tabla, que es el Acuerdo General número 10/2024 del Supremo Tribunal con los tabuladores de sueldos, dice, juez de primera instancia, A es percepción 62,900 pesos. El juez de primera instancia. Un juez de primera instancia, sí, ya sea civil, penal, mercantil, imagino que laboral también. Dice, magistrado, para los que quieran ser magistrados, eso puede ser más atractivo. Esos son 117,470 mensuales libres. Entonces, bueno, menos impuestos. O sea, pues habría que ver. Habría que ver. Créeme que ya pregunté. Yo lo quería hacer más atractivo. Y tienen algunas otras. Al final tiene que darse entonces como quiere prestaciones, decir que el juez son 62,900 menos. O sea, no es neto. Impuestos. No es neto. Ah, pues entonces no. 50. Va a haber gente que entonces no. Inclusive, mira, checando aquí la iniciativa, bárbaro. checando la iniciativa en relación a este tema, yo creo que se les pasó aquí. Dice, en este mismo tenor se establece que las remuneraciones de las personas juzgadoras serán adecuadas e irrenunciables. No podrán ser disminuidas durante su encargo ni mayores a la establecida a la persona titular de la presidencia de la República. O sea, también se establece el punto. Entonces,
El juez de primera Que está medio instancia... tramposón eso, ¿no? Porque un presidente, o sea, pues sí, nominalmente, pero o un presidente o un ministro, o sea, vale madre lo que tiene nominal, la nómina, el sueldo, Son todas las prestaciones, claro. que tienen. Pero eso Yo no se suma. creo que los ministros hasta chef, ¿no? Tenían cocineros, no sé si todavía los tienen. Mira, yo te puedo decir, esa es cuando O fui el precisamente presidente, todo lo que a ese tiene. a ese foro ahí de debate en el Congreso de la Unión, donde participaron Pardo Rebolledo, estaba Carrancá, etcétera. Yo los vi llegar porque yo estaba ahí en la caseta ahí esperando a una gente para poder acceder. Y fui viendo cómo iban llegando. ¿Hubieras visto Pardo Rebolledo? Carruajes de caballos blancos. Un sí. boato, sí, parecía enfrente de una manifestación. O sea, entran un carro enfrente, carro escolta, atrás un carro, pues no sé si era 2025, 2026, una Suburban, pero Ya andan en los evidentemente 2030 dura, ellos. con todo así polarizado, Los que nomás ya bajo el vuelan, vidrio, ahí cabrón. adelante viene el ministro tal, pero un aparato de seguridad tremendo que ahorita te voy a platicar rápido una anécdota en ese aspecto. Después entra otro ministro también en esas mismas condiciones. Entra la ministra Lenia Batres, y ella sí, te lo Sola. digo honestamente, sencillo, en un carro sedán, tranquila, sencillo, sin estar esperando a alguien que le esté tomando fotos ni nada. ¿Y los otros quién? ¿El Cuando- Loreta? ¿No la viste? no, esos tres nomás vi. Cuando estaba yo en el debate precisamente con este magistrado y estaba un juez de distrito y estaban ellos, pues obviamente, en contra de la reforma judicial, le dije, mire, nomás les voy a decir una cuestión. Yo acabo de veras, tú que eres juez de distrito en materia penal, le dije, sí, me dijo, ok. El que debe, ¿tú cómo llegaste aquí? ¿Tú tienes escoltas? No, no tengo, me dice. ¿Andas en tu propio vehículo? Sí, ando en mi propio vehículo. Pues tú eres el que debería de traer todo el aparato de seguridad que trae ese ministro por los temas que tú atiendes. Él es el que le dicta las medidas cautelares a quienes cometen delitos o supuestamente a los presuntos que cometen delitos del orden federal, que son la delincuencia Sí, sí, organizada, sí. etcétera. Y tú no traes seguridad, no es posible esa disparidad. Entonces, volviendo aquí al tema de los sueldos aquí en Sonora, si el juez de primera instancia, de acuerdo a este tabulador, son 62,900, ¿qué le viene quedando? ¿Unos 50,000? Sí, por Ok. ahí. Bueno, Sí, nomás la para verdad, que es lo que vayan era considerando. Como 25 de la 30, quincena, 30. de la quincena. Un magistrado regional que también están aquí en este mismo proceso, participando, recibe, según aquí el tabulador, 87,900, pues calcúlale 74,000 pesos, ¿no? Más o menos. Y, Pero bueno, ¿y tienen prestaciones por ejemplo, gastos, Bueno, yo seguro de gastos médicos no todos, privados? ahí no, es todos. importante por lo que comentas, efectivamente. Es muy diferente esas prestaciones y beneficios que tienen los ministros de la Corte, jueces de distrito y magistrados a lo que tienen los jueces de primera instancia. Hasta donde yo tengo conocimiento, su servicio médico es el ISTESON. Sí. ISTESON. Y no Sí. tienen vehículos asignados, salvo en algún tiempo, no sé si todavía, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. presidente sí lo tiene. Pero los magistrados de Tribunal Regional, no. Los jueces de primera instancia, tampoco. Seguridad, menos. Alimentación, tampoco. Los magistrados estos de ese, ¿cómo tú dices? De anodino, ¿no? No, los de- el no, o sea, cuando es algo como Sí, la Secretaría exactamente, algo Decía de la inútil, Seguridad. Pues inservible. el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿cómo andan estos? Pura estrellita ahí en ese tribunal, Y tiene un presupuesto alto anual Sí, para el ¿te 2024, acuerdas que más de tenían una sala 88 millones. anticorrupción dentro ahí de 30 y tantos millones de pesos? Y la presidía Ricardo García. No más Ya que- me lo imagino, yo, fíjate, sala anticorrupción. O sea, era como un tribunal dentro de otro tribunal. Anticorrupción, ya me lo imagino al vato ahí, con los pies arriba del escritorio. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes de Bueno. dónde venían esas situaciones? Ahí sí hay que de alguna manera reconocer sistema, que algo todas esas instituciones, entes, venían de disposiciones federales, Que bajaba, ordenamientos que exigían que se crearan todo ese tipo de salas y era parte del esquema del sistema anticorrupción y que etcétera, con efectivamente muchas unidades que no tenían razón de ser, pero que la Pura federación te obligaba a que las Sí, crearas. tenías que bajar, ¿cómo le llaman? Homologar. pues, Homologar, todo ¿no? Y dentro de los transitorios, así como, bueno, no hay que ir muy lejos, aquí en este caso. Así Por eso es. yo digo que en mi concepto, por ejemplo, si a mí me hubieran preguntado sobre esta reforma judicial, y en particular sobre el estado de Sonora,
y más en especial con lo que hace a la implementación del sistema penal y a cómo está funcionando en este momento, yo le diría, no toquen a la gente, dejen la misma gente, por favor. Lo que sí es indispensable, ahí sí, y entro ya en la cuestión presupuestal, es entregarles las cantidades que deben o que se necesitan realmente en el Poder Judicial para funcionar como debe ser. Para mí, honestamente, que mis respetos para esos jueces en materia penal, tomando en cuenta las percepciones que reciben, que no tienen esas prestaciones de los jueces federales, y como sí, mencionaba yo hace un momento, me parece gente decente, honorable y de buena fe. Por ejemplo, lo que va a costar la realización de este procedimiento aquí en Sonora, ¿qué está sucediendo, por ejemplo, en la implementación del sistema acusatorio? Y no es por echarme una flor, pero sí hay que platicar ese antecedente. Junto con la implementación del sistema, nosotros concebimos una ciudad de la justicia, en donde previmos ahí que fuera un terreno aledaño al Centro de Reinserción Social. Y ahí sí se empezó con la construcción de los edificios de la Fiscalía General de Justicia. Yo ahí no me metí. O sea, nosotros sí hicimos la maqueta, señalamos nuestros requerimientos, pero en la ejecución, precisamente para no entrar en las licitaciones ni en las habladurías, allá que los haga la SIDUR. Yo nomás le voy a decir cómo la quiero y que ellos se encarguen de hacerlo. Yo no voy a firmar ningún papel de esas cuestiones, ¿no? Entonces sí, se avanzó, incluso allá en plan chusco, yo les decía, hay así un bulevar en medio así, les decía, este aquí se va a llamar Raúl Guillén y este acá se va a llamar María de los Ángeles Fromou Rangel, que era la encargada a nivel nacional de la implementación del sistema, y en medio le vamos a poner una glorieta ahí. Bueno, el caso es que a lo que voy es a lo siguiente, estaba contemplada un área colindante con el Centro de Reinserción Social frente a los edificios de la Fiscalía, que es el destinado a las salas de oralidad. Porque en el momento que se implementó ahí se llevan a cabo, ¿no? No, déjame te platico, a eso voy, que eso es lo que se debe de invertir. Que en ese tiempo, precisamente por la premura y el apuro, había ya unas salas de oralidad del sistema de adolescentes, y ahí el doctor Guillén, con creatividad, etcétera, las acondicionó provisionales para que ahí se empezara a operar. Pues pregúntame cuáles son las que siguen existiendo ahorita. Esas mismas. Pero nosotros en aquel tiempo, pues pensando a futuro, previmos ese edificio con toda la infraestructura necesaria, indispensable, adecuada, funcional para las salas de oralidad. Si uno va inclusive a Oaxaca, Nuevo León, vas a ver a Chihuahua, vas a ver la infraestructura y las salas que tienen. Da pena. Bueno, aquí sí da pena. ¿Dónde están? A un lado del Centro de Reinserción Social, pero del otro lado. Entonces, bueno, el caso es que ese edificio, nosotros le dijimos, esto es tu espacio, Poder Judicial del Estado, para que ahí lo construyas con las especificaciones. Inclusive tenía contemplado un túnel para que los reos pues cruzaran por abajo y salieran por ahí mismo. O sea, estaba todo diseñado de esa manera. Pero el Poder Judicial en ese tiempo, su titular, tengo entendido que él decidió, ejecutar la obra. ¿Qué? Francisco Gutiérrez. Así es. Él decidió ejecutar la obra. Bueno, pues a lo mejor tú supiste hace unos tiempos, pues que ahí está, como elefante blanco. Incluso hubo gente que fue vinculada a proceso por esas obras no terminadas. Entonces ahí, yo creo, independientemente ya pues de que si hubo culpas o lo que sea, yo sí creo que recursos económicos se deben de destinar para que ese edificio se componga o se enderece o se termine o se concluya como debe ser, porque sí es indispensable. Sí es cierto que en este momento ha venido a suplir en gran manera la cuestión de la videoconferencia, y sí es muy útil, pero no es lo mismo que estar en la sala de oralidad como debe de ser. Sí, la videoconferencia debe ser por casos de excepción, ¿no? Sí, pero ya en este momento se ha venido utilizando de manera común. Total. Sí. Pero sí, creo yo que es adecuarse finalmente a la modernidad. Creo que en gran parte sí es funcional. Pero ya una audiencia de juicio o algún determinado tipo de audiencia sí deben de ser en una sala de oralidad, y obviamente que no hay suficiencia con lo que en este momento existe. Entonces, por eso creo yo que los recursos
por ejemplo, en ese caso, y para eso traigo también aquí lo que se presupuestó en el 2024 para cada uno de estos poderes, y vamos a entrar nuevamente a lo que es la Secretaría de Seguridad, porque ahorita que están, creo yo, realizando, haciendo números para el 2025 y presentarlo como propuesta al Congreso del Estado, mira, ¿cómo quedó en el 2024? Fíjate, el Poder Judicial del Estado tuvo 1.891 millones de pesos de presupuesto. La Secretaría de Seguridad Pública tuvo un presupuesto de 3.428 millones de pesos. 3.400 millones de pesos la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Y el anterior era cuál? Y el Poder Judicial. ¿Cuánto? El Poder Judicial, 1.891 millones. Casi Ponle la mitad. 1.900 millones. Fíjate la disparidad que hay. Ese es para el nuevo presupuesto. No, te estoy hablando de lo que fue el 2024 24. y estoy haciendo un comparativo para que quienes estén haciendo números, ojalá tomaran en cuenta estas observaciones en el sentido de que hay prioridades y que el Poder Judicial del Estado, me parece a mí que debía de tener un presupuesto mucho más elevado que lo que le concedieron en el 2024. Y si nos dicen es que no hay más, pues ¿cómo que no hay más? Si ve la Secretaría, y ahí sí voy a usar la palabra que dijiste ahorita, la Secretaría de Seguridad Pública, que es en mi concepto una dependencia anodina. ¿Por qué? Porque yo no veo resultados de esa dependencia. Tienen un equipo de cámaras, y eso ya es tema, ya los hemos tocado en muchas ocasiones, y no veo yo resultados realmente palpables, tomando en cuenta el presupuesto que tienen. Y así después lo comparamos, que tú lo has mencionado en muchas ocasiones también, que no se debe de desvincular lo que es la administración de justicia de la procuración de justicia. Y la procuración de justicia también está en una situación muy desigual, cuando en mi concepto tiene, pero muchísimo más trabajo que la Secretaría de Seguridad Pública, porque no solamente tiene que realizar trabajo de investigación de delitos, sino además son órganos técnicos que materialmente realizan procedimientos jurisdiccionales al momento que la gente del Ministerio Público está realizando, atendiendo o ventilando la etapa de investigación inicial, y luego todo lo que implica atender todo el proceso. Entonces, y la Fiscalía General de Justicia tuvo en el 2024 un presupuesto de 2.062 millones. 2.062 millones contra 3.400 millones de la Secretaría de Seguridad Pública. Si luego vamos a lo que tú mencionabas ahorita, el Tribunal de Justicia Administrativa, que tuvo para este año 88 millones, etcétera, podemos ir viendo, digo, pues desde aquí, desde afuera, pero pues ya hemos estado adentro también, que nos parece que hay mucha tela de dónde cortar para poder hacer una distribución, en mi concepto, más equitativa y sobre todo que sí permita que se logren los objetivos que se reflejen en beneficio para la gente, como es principalmente la seguridad pública, pero la seguridad pública efectiva y la impartición de justicia. Creo yo que debía haber más jueces, mejores pagados y también muchos más agentes del Ministerio Público, también mucho mejor pagados. Y esta reforma, pues como lo decía ahorita aquí el doctor Guillén. Agentes, ¿no? Investigadores. Y más agentes ministeriales de investigación criminal, claro, o sea, y mejor pagados sobre todo, y con las prestaciones. Por ejemplo, que te mencionaba. no podría, ¿ustedes qué opinan? Nomás antes de, este tribunal que me parece anodino, el Tribunal de Justicia Administrativa, un nido ahí de una bola de vicios, no voy a personalizar, pero es, híjole, qué vicio, qué bola de vicios existen ahí, pero ¿no ven ustedes, yo les pregunto a ustedes porque ustedes son los expertos en la materia, uno, como un simple ciudadano así por fuera, sin ser pues obviamente especialista en la materia jurídica, pero pues bueno, hay algo más o menos aprendemos aquí desde este oficio del periodismo, me parecería que pueden desaparecer ese tribunal y no sé si mandar esto a algún otro o distribuir en algunos tribunales, o no sé qué piensan ustedes, porque no veo yo tampoco ahí resultados muy loables, y sí, muchos vicios, mucha mañosada y mucha, ¿cómo se dice? Pues componenda. Sí, con ciertos proveedores que están por fuera que les debe el gobierno del estado y que ha habido muchas arreglos de juicios. No estoy hablando específicamente
de la plantilla de magistrados que están en este momento. Ha sido una historia de mucho tiempo, tal vez desde que existe, antes se llamaba el contencioso, ¿no? Donde, oye, pues hacemos y tú pierdes el juicio y te doy tanto, la muchacha y me pagan tanto, ese tipo de cosas, pues, ¿no? Entonces, no sería conveniente eso, que las funciones de este tribunal, que si desapareciera, pues se pasara a otro tribunal o distribuirla, no sé, No, mira, yo considero que, bueno, ese tema no está metido aquí en en la los reforma, tribunales ¿no? mercantiles, Los ¿no? tribunales el Tribunal de Justicia Administrativa, eh, Pero no estaría bien se eso refiere al de justicia administrativa y eso lo metes a más agentes, investigadores, que como dice Rodolfo, pues mejores sueldos. Son 90 millones ahí que, pues, bueno, ese es Bueno, te voy a dar mi punto de sí, vista. Ahorita, bueno, pues tenía que existir porque también viene, vamos pensando desde la Constitución General de Sí. la República, etcétera. pero Pero también si a Sí, mí, no, obviamente que si se a mí hiciera en una lo reforma, personal me preguntas, oye, de que aquí sí, el Estado va a ser mejor o va a ser peor si no existe, yo creo que si no existe no pasa nada, no pasa nada. Y es como una serie de tribunales y de entes e instituciones que se han venido carga creando burocrática. que le van pegando de una u otra manera al presupuesto de una manera muy fuerte. Por ejemplo, y no resuelven nada. por pues, ejemplo, al así es, contrario. por ejemplo, si te vas ahí, pues yo también te mencionaría la Secretaría de la Contraloría y el Oh, ISAF. Pues ¿para qué están los dos? Digo, Así es. yo pienso que en todo caso estaría. Entonces, así que los pongo como ejemplo de cuántas dependencias y entidades existen, así como esas que, a mi parecer, si existen o no existen, al final el Estado va a funcionar y no se va a caer. Eso es mi punto de vista al respecto. Y desde esa perspectiva, fíjate que ya es, a lo mejor me salgo un poquitito, pero nomás si quiero hacer esto, o sea, a lo mejor podría ser materia de otro programa, en el sentido de que si, por ejemplo, vemos cómo la Fiscalía General de Justicia en este momento está inundada de asuntos, de delitos de bajo impacto, Estamos pero de acuerdo. muchísimo, muy La rebasada Fiscalía. la Fiscalía, sí. Que al final eso repercute en el Poder Judicial también, porque van y judicializan. Entonces, ¿pero por qué? Volvemos a lo mismo. Porque así como se han creado entes, que en mi concepto pues repiten funciones en muchas de las ocasiones, acá en esta parte, ahora resulta que hay una serie de conductas que las han considerado como delito. Y entonces si antes la Procuraduría General de Justicia, vamos pensando, tenía que perseguir un universo de unos, estoy hablando figuradamente, de unos 80 delitos que estaban Ahora contemplados en el Código Penal, ahorita hay unos 250, que porque le pegaste una pata a un perro, que si bueno, ya hemos platicado otros temas, ¿por qué? Para darle gusto ahí a los animaleros, está bien, pues o sea, entendemos, pero hay otro tipo de sanciones que se pueden aplicar sin necesidad de llegar a la última ratio, que es el derecho penal. Entonces, volviendo a lo mismo y para no desencarrilarnos del tema, aquí la reforma pues la tiene que hacer porque viene desde la Constitución, Sí. pero que va de raíz mejorar lo que es la impartición de justicia en Sonora. A mí me parece que en este momento, y créame que no es por andar de salamero, pero tenemos a un presidente del Tribunal de Justicia del Estado de lujo, o sea, un jurista, un abogado que ya ha sido litigante, ha sido titular de órganos jurisdiccionales, con una trayectoria intachable personal, etcétera. Y qué bueno, pues que en lo que hace a él se esperaron hasta el 2027. Yo hubiera propuesto en un momento dado que todo esto se hubiera esperado hasta el 2027, porque la Constitución así lo permite, para ver cómo evoluciona este proceso federal. Pero si ya ves que sí hay quejas de cómo van a ser las boletas a nivel federal, pero el mismo día también vas a tener las boletas estatales. Bueno, ahí sí yo respondo allá por lo que defendí en lo que hace a la reforma del Poder Judicial Federal, pero aquí en la local, ahí sí, de momento no puedo emitir una opinión muy precisa. Fíjate que uno de los grandes retos es implementar una reforma judicial de esta magnitud. Un elemento central es cómo se van a que la elección de jueces y magistrados sea exitosa, ¿no? Y ahorita que tocabas el presupuesto de los 13,000, 9,000, ahí ya tenemos un punto importante, ¿no? Si ya a nivel federal se manejó una cantidad específica con un estudio, que me imagino que se hizo,
para llevar a cabo una elección y le estás reduciendo 4,000 millones de pesos, que no es una cantidad menor, ojalá a nivel local sí se atiendan los requerimientos en su momento que haga el Instituto Electoral, el órgano encargado, para llevar este proceso de la mejor manera, ¿no? Estamos hablando de un reto no menor. Y ahorita un poco retocando el tema de cuáles son las áreas de oportunidad o qué se tiene que tomar en cuenta en este proceso de implementación. Ahí también en el foro se planteó y todo el mundo lo secundó, que se deben de rescatar los cuadros, ¿no? Que hay mucha gente valiosa dentro del Poder Judicial que tiene muchísima experiencia. Ahí nosotros pedimos que se tomara en cuenta o se diera preferencia, entre comillas, o de alguna manera se sumara o se incluyera esa experiencia y que estos cuadros que son valiosísimos, pues sí participaran, ¿no? Creo que es un tema fundamental. Y también otro problema importante, esta reforma judicial se enfrenta a situaciones que pueden obstaculizar o que pueden dificultar la adecuada implementación. Estamos ante una reforma laboral que también se está implementando. Estamos con una reforma al artículo 21 constitucional donde ahora la policía va a hacer labores de investigación o está habilitada a nivel constitucional. Entonces son muchos cambios en los sistemas de justicia de manera simultánea si alegramos, si además en este contexto de austeridad, en este contexto tan complejo, pues sí es un gran reto, ¿no? La verdad, la implementación de la reforma judicial, tanto a nivel federal como a nivel local, se enfrenta a grandes situaciones y bueno, al final de cuentas, si nos va bien, pues los ciudadanos vamos a disfrutar de esa justicia pronta y expedita, que yo lo veo muy complejo, y si nos va mal, lo vamos a sufrir, ¿no? Creo que está muy precipitado todo, no hubo un diagnóstico, eso ya está planteado, ya se dijo también, y estas cosas tan aceleradas, tan deprisa, fast track, históricamente son un desastre, ¿no? Esperemos que en esta ocasión nos equivoquemos y todo salga bien, ¿no? Yo lo veo muy complejo, sinceramente. Sí, digo, yo creo que la reforma, la judicial federal, tanto la federal como la local, no traen mucho en cuanto a la justicia pronta y expedita, es decir, a lo que es el acceso a la justicia. Sí se maneja, aquí bajo la garantía de una cosa. Lo ponen ahí, pero mira, de alguna u otra manera la propia presidenta pues lo ha dicho, porque ella ha mencionado que va a venir una segunda etapa, que es la reforma de las fiscalías, ¿no? Los ministerios públicos, todo eso, que ahí es donde está el primer filtro, ¿no? Al acceso a la no se justicia. la corre con los doctores ni con los pilotos de avión, porque entonces sí, ¿no? No, pero no precisamente habla de que va a haber una elección, que se va a reformar, pues, ¿no? Okay. Y que sí necesita una reforma, y sobre todo meterle presupuesto, ¿no? Para que haya más ministerios públicos. Principalmente. Y ahí creo que vamos a empezar a ver posibilidades de un acceso a la justicia pronta y expedita. En esta, yo creo que esta reforma trae la intención de desmembrar todo ese statu quo que está enquistado ahí en el... No estoy haciendo juicios de valor, yo no sé si vamos a ver si va a ser mejor o peor los que lleguen, pero por lo pronto, esa es mi visión, ¿no? Es como he visto esto, es desmembrar esto todo, que tampoco están tan acreditados, y que de manera global el Poder Judicial pues está muy alejado, ¿no? de lo que podría hacer. No ha brindado en su historia una justicia pues pronta y expedita, por ejemplo, ¿no? Sabemos que el acceso a la justicia no es para todos, aunque se hable muy bonita, que la ley no tiene distingos de nada, sí los tiene en la realidad, porque el que no tiene un poder adquisitivo ahí más o menos, está condenado en un alto porcentaje a que no va a obtener esa justicia o no va a ser no va a ser equitativa pues su juicio, ¿no? De manera, entonces, ya veremos si viene esa segunda etapa, ojalá venga, pero esto creo que es desmembrar toda esa Tú te refieres como a desarticular, pues, ¿no? Sin embargo, más muy brevemente, como lo decía yo al principio, me parece que hay que distinguir entre lo que es el Poder Judicial Federal, donde esa situación
tan evidente del nepotismo. Además, hoy hay una declaración de la presidenta donde le contesta a la presidenta de la Corte. Sí. Le dice, sí, pero dice, la presidenta de la Corte no menciona todas esas redes enormes de nepotismo y amiguismo y comparados que hay dentro del Poder 6,000 Judicial redes Federal. familiares hay. Y aquí en el Poder Judicial del Estado, pues sí podrá haber algunos familiares, pero no es una situación que se perciba de esa manera. Así es, ¿no? Y te lo decimos honestamente y lo diríamos, como dices aquí, sin tapujos ni mordazas. O sea, algún cuestionamiento o alguna crítica. Ahí sí, por eso también inicié mencionando que es una especie de sentimiento encontrado, porque además en este momento, con ese presidente que tenemos y que me parece que está funcionando bien el Poder Judicial del Estado de Sonora, esto pues esperemos que lo mejore, pero lo que yo creo que sí pudiera realmente mejorar es que le inyecten los recursos económicos suficientes para poder administrar justicia. De otra manera, aún en el supuesto de que esta reforma sí logre llevar a gente de más calidad, porque también inclusive se mencionaba ahorita que bueno, la distancia que hay entre el juzgador y la ciudadanía, como yo lo mencionaba también hace un momento, aquí por lo menos en Sonora localmente es diferente, porque los jueces los sabemos, por lo general lo conocemos de dónde vienen, pues porque vienen de la Universidad de Sonora, de nuestras universidades, son gente de aquí, de nuestro estado o del mismo municipio en donde ellos imparten justicia, entonces no hay esa brecha pues tan grande entre ellos. Y por otro lado, como te digo, sí creo yo que si esta reforma pues se va a llevar a cabo, pero para que más o menos pueda funcionar, también van a tener que darles muchos recursos, porque de otra forma, por más calidad que pudieran llegar a tener, mejor que los que actualmente están, si no hay recursos materiales y económicos, difícilmente se va a poder impartir una justicia de calidad. Bien. Conclusiones. A ver, uno de los grandes temas que se manejó para legitimar esta reforma judicial fue revestir de legitimidad a la posición jurisdiccional partiendo de la base de la cercanía con la sociedad. Y por ejemplo, aquí en el caso de esta iniciativa a nivel local para hacer la adecuación a la reforma constitucional, te vale un párrafo, dice, dice, lejos de debilitar el Poder Judicial o afectar a su autonomía e independencia, esta reforma fortalece sus bases mediante la legitimidad que surge del poder popular, cerrando la brecha sistémica que se había generado entre el Poder Judicial y la sociedad, y abriendo a su vez las puertas a los tribunales. Eso es totalmente una falacia, de verdad, y ahorita te voy a decir por qué. Y también por acá lo mismo, ¿no? Y generar una mayor participación de la sociedad en los asuntos jurisdiccionales. A ver, ¿qué es qué legitima a un juez? A un juez lo legitima su resolución, que esté fundada y motivada y aplica la normatividad. Y esta cercanía con la gente. Si nosotros leemos el artículo 5 constitucional, el artículo 5 del Código Nacional, que habla del principio de publicidad, dice, las audiencias serán públicas, ¿sí?, para que accedan las partes y cualquier persona, y el público en general, y los periodistas también. Las puertas ya están abiertas a los tribunales. Esto es mentira. Esto es la verdad. Cuando uno lee la narrativa, argumentativamente es insostenible. Sabemos que políticamente la reforma va a pasar y tenemos que ayudar a que se implemente de la mejor manera, ¿sí? Pero lamentablemente no hay diagnóstico y la narrativa argumentativa es muy débil, está llena de falacias, sinceramente. Y bueno, esperemos como barristas, ¿sí?, apoyar esta implementación que nosotros la vemos muy compleja, pero que va a acontecer. O sea, si se va a dar esta implementación, es sí o sí. Entonces creo que es un gran compromiso, ¿no?, de tratar de lo que ya está, esté como esté, sacarlo de la mejor manera, ¿no? Rodolfo. Pues nomás para cerrar una observación con respecto a lo que decía ahorita Raúl, que una de las menciones que se hace en la iniciativa es para acercar, dice, a la sociedad, me imagino pues la sonorense con los juzgadores, pero yo nomás como ejemplo daría lo siguiente, bueno, para poder ilustrar sobre que esa situación de alguna manera ya se da. Por ejemplo, yo le preguntaría a Raúl, él y Germán, su hermano, ¿a cuántos de los jueces y secretarios de acuerdos que actualmente están en funciones habrán ya capacitado? A muchísimos. Te aseguro que los conocen, a la gran mayoría, o los ministerios públicos. O fueron sus alumnos en la Universidad de Sonora, etcétera. Entonces, la sociedad en gran parte, aquí por lo menos en nuestro estado, no hay esa brecha, pues. Entonces, eso creo yo que confirma lo que tú acabas
de referir. Sí, los tribunales, con esta reforma laboral, con la reforma civil, y los tribunales están abiertos, la gente puede ir, normativamente hablando, puede ir a ver las audiencias, los periodistas también, pero sin embargo la gente no va. Hemos tenido ese problema de falta de una cultura, ¿no? De una cultura de asistir. Y tal vez más promoción, ¿no? También. Sí, más socialización de que pueden ir a acudir a las audiencias y todo eso. Mira, ¿no? la reforma se vendió políticamente, se la compró. Yo francamente, ya lo he dicho, políticamente la reforma sí está legitimada porque la presidenta lo dijo en campaña y lo dijo de manera abierta, sí que venía una reforma judicial de esta manera. Entonces, políticamente está legitimado, mediáticamente es vendible, es atractivo, vamos a votar, vamos a democratizar, pero de eso a que en la práctica sea funcional, pues sí está muy complejo, la verdad. Perdón, ibas a decir algo. No, nomás decir que la verdad que sí, a mí, y se dijo, ¿no? Quiero reconocer a David Figueroa, que de manera muy amable nos invitó y estuvo abierto a una crítica constructiva, ¿no? Sí. La Ojalá crítica es crítica, no caigas en los una crítica clichecitos, constructiva. Es una crítica, la crítica es la crítica crítica. puede construir Sí. y puede Sí. destruir, puede hacer las dos cosas. Yo creo que es un Según área de cómo se oportunidad y creo que es válido, ¿no? Yo creo que el debate es importante, el debate enriquece y sí valdría la pena y se lo planteé yo en su momento a David, oye, mete toda esta narrativa argumentativa, sí hay condiciones, hay que buscar fortalecerla, ¿no? Creo que estos foros de alguna manera... a mí me hubiera gustado que fuera más gente, sinceramente sí estuvo limitado. ¿Alrededor de cuántos abogados dices? ¿20 Sí, por ahí? 20, 30, no pasó de ahí, ¿no? Fueron... Contando a los que estaban ahí en el presidium. Fueron Que parecía que había más en el presidium que frente. pero pues son foros de consulta abiertos, ¿no? Y para que veas que existe una cosa es de discurso político y una cosa es la realidad, pues la realidad es que esta reforma judicial no va a tener tanto impacto social en el sentido de la participación. Yo te decía, ¿cuántos van a participar? ¿Qué porcentaje te gusta de participación? No, El está muy 10%. complicado y sobre todo por No, y lo que se va a gastar, lo que nos van a poner a votar, no sé cuánto vas a tardar. Cientos de ahí. personas. Entonces está Yo cabrón. también, Creo que eso va, pero bueno, hay que ver cómo. A nivel federal, logísticamente, a nivel federal planean. hay 1.580 titulares a nivel federal. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos. Y mañana nos vemos a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.